Damos la bienvenida al sociólogo Daniel Pontón. Él es especialista en política pública, director del Centro de Seguridad y Defensa de la Universidad de Posgrado del Estado, IAEN. Sociólogo Pontón, muy buenos días. El gobierno de Guillermo Lasso propone una reestructuración de la SENAIN y también una investigación. Abrir una especie de caja de Pandora en este organismo que, siendo parte de un gobierno que puso trabas al acceso a la información en múltiples temas, por supuesto los temas de seguridad, lo ha manejado con mayor sigilo, siendo prácticamente inexpugnable la SENAIN, los fondos que allí se utilizaban, los destinos que se daban. Lo que se encuentre está por verse. Quisiéramos su opinión sobre esta nueva propuesta del presidente Guillermo Lasso de reestructurar los servicios de inteligencia del Estado. Bueno, hola Gustavo, saludos también a la compañera que nos entrevista. Roxana Encalada. Roxana, disculpe, no le veo el nombre, por eso no le puedo decir el nombre. Bueno, un saludo igual. Todo lo que tenga que ver con el tema de transparencia, bienvenido, ¿no? En el marco de la ley, obviamente, porque estamos hablando de una entidad, de una unidad de inteligencia, ¿no? En este caso, un centro, anteriormente una secretaría, y todo eso se ampara bajo lo que es la Ley de Seguridad Pública del Estado y su reglamento, y tiene una reglamentación respecto al tema de los, digamos, información reservada. Eso está clasificado y con respaldo legal, ¿no? Y eso habría que ver un poco si esa información, realmente la clasificación o revelación de esa información cumple los parámetros que justamente están resguardados bajo el secreto de confidencialidad para justamente proteger la seguridad del Estado. Pero en todo caso, todo lo que tenga que ver en nombre de la transparencia creo que es algo que le va a hacer bien, no solo a la sociedad en general, ¿no? Obviamente, sino también a un poco desentrañar o desmitificar lo que es los servicios de inteligencia, que es justamente lo que debe un poco ceñirnos al debate en este caso, ¿no? Sobre la necesidad de un Estado, de los servicios de inteligencia en la gobernabilidad de un país y en el fortalecimiento del Estado y su seguridad en general, ¿no? Entonces, yo no le veo problema que haya ese tipo de clasificación, ¿no? Obviamente eso va a ser bueno, y más bien habría que debatir si la pertinencia, si ese servicio, la reestructuración de ese servicio, no sé qué se esté cociendo, habría que ver si eso implica también algún tipo de reforma legal, ¿no? Toda vez que la Ley de Seguridad del Estado, que fue una ley que el ministro Jarrín la impulsó desde el año 2018, se desempolva o se vuelve a reformular o presentar un nuevo proyecto de ley en sí, y también su trámite en la Asamblea, ¿no? Y también, obviamente, las personas que pongan al mando de este servicio, obviamente ahorita está en cargo del Ministerio de Defensa, pero está encargado, habrá que ver cómo eso se desenvuelve o se desarrolla, y la estructura y las misiones que se le va a dar, ¿no? Eso es algo que realmente deberíamos estar expectantes. No creo que haya un procedimiento, no creo que existe todavía la claridad respecto. Sociólogo, justamente en este tema, muy buenos días, el nuevo ministro de Defensa indicó hace un par de días que la posición del actual presidente de Guillermo Lasso es que el CIES, anteriormente SENAIN, desaparezca, según dijo, porque desvió sus tareas y sus actividades de seguridad e incluso lo calificó como un centro de delincuencia. Desde su conocimiento, desde su experticia, ¿considera usted que un centro de esta naturaleza debe desaparecer? Es decir, el país necesita contar con un centro de inteligencia, y bajo qué características debería constituirse un espacio de esta naturaleza y en manos de quién debería estar. A ver, yo en una entrevista que me hicieron hace un par de meses con Gustavo, yo expresé claramente que no estaba muy de acuerdo, entendía la decisión del presidente en ese momento, ya estaba electo, sin embargo no la compartía. Creo que la calentura no está en la sábana, y creo que un poco ya cuando él se ha empapado ya de lo que es la conducción del Estado, se ha dado cuenta que, bueno, no es tan fácil desaparecer la ex SENAIN o el CIES, porque de alguna otra forma la figura del CIES o la Secretaría de Inteligencia está estipulada en la Ley de Seguridad Pública del Estado. O sea, es un organismo creado por ley. Ahora, desde el punto de vista ya de más conceptual, más que jurídico, ¿no?
lo que ha hecho el presidente es básicamente trasladar esas competencias a la subordinación del Ministerio de Defensa, del Ministro de Defensa específicamente, y eso lo puede hacer, dado que él es el jefe del gobierno, y eso tiene esa potestad de reestructurar el Estado de acuerdo a la visión de cómo él tiene respecto al gobierno, ¿no? Sin embargo, creo que detrás de eso habría que pensar cuál es el mismo ministro de Defensa lo dijo, el Estado no puede prescindir de tener un sistema de inteligencia que se enfoque a temas estratégicos. La inteligencia militar y la inteligencia policial, por lo general, está enfocada a sus labores específicas, ¿no? Lo militar a los temas de defensa, ¿no? Lo policial a los temas de control de criminalidad en general. Sin embargo, se pierde ese dimensionamiento estratégico, que es una inteligencia mucho más anticipativa y de largo plazo, que es un recurso supremamente válido en contextos de alta incertidumbre, sobre todo en las sociedades globales, ¿no? Por ejemplo, el tema de la pandemia nos pone a debatir justamente la pertinencia de tener servicios de inteligencia que integren una serie de visiones que no solo están constreñidas al ámbito militar o policial, sino otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, la cuestión sanitaria, ¿no? El tema de la pandemia, claro, es un debate pero lo que cuestiona Guillermo Lasso no es justamente temas que indudablemente requieren de inteligencia, de diagnóstico, que son parte del convivir nacional, que tienden a atacar problemas globales de interés común. El gobierno se refiere al uso de los servicios de inteligencia del gobierno para intereses políticos, posiblemente para los políticos que en el momento son gobierno. Guillermo Lasso señaló que se ha tenido como objetivos espiar a opositores, a políticos, a periodistas, a líderes sociales, a cada ecuatoriano que disentía o pensaba diferente al gobierno. Y la otra gran pregunta es, esto quizá usted nos puede responder en estimaciones que se puedan hacer desde la academia, ¿cuánto ha venido gastando Ecuador? ¿Qué montos anuales se han venido designando como presupuesto para la SENAIN y otras entidades de inteligencia, cuyos gastos, además, reiteramos, no se los conoce? Una que otra brecha se ha abierto por allí, por ejemplo, con el caso del secuestro del político ecuatoriano en Colombia. Se me escapa el nombre del político Balda, de Fernando Balda, exactamente, en donde quedó evidente de que cantidades ingentes de dinero se utilizaron para perseguirlo. Vayamos a la parte económica. ¿Qué es lo que conoce usted o puede deducir, sociólogo Pontón? No tengo claridad en el tema de presupuesto. Aparte de eso, ellos tienen una cuestión que es gastos reservados, pues obviamente por su nombre dice reservado. Eso habría que no hay forma ni de deducirlo, Armando. Revelar. Esos rompecabezas que los académicos hacen. Con una decisión política de transparentar eso, sí, obviamente, siempre y cuando esté marcado en la ley, ¿no? Porque también hay una ley que clasifica información reservada. Pero en todo caso, con una decisión política de transparentar, creo que le haría bastante bien a los servicios de inteligencia en general, ¿no? A ver, me parece que el debate es interesante porque va mucho más allá. Se necesita inteligencia política. No satanicemos la inteligencia política. Que esa inteligencia sea utilizada para perseguir gente distinta. Ojo, eso no estoy avalando eso. Pero creo que justamente cómo evitar que el poder político, sobre todo cuando concentra poder, tienda justamente a usar inteligencia para perseguir opositores. Solamente eso se puede hacer con un correcto sistema de controles o sistema de contrapesos que debe tener el sistema de inteligencia a nivel de varias instancias, en tema de la Asamblea, en tema de todos los organismos de control del Estado. Entonces, ahí es un tema que realmente se debería un poco poner el énfasis de análisis. Y también, obviamente, como usted lo plantea, en el tema de transparentar, sobre todo la gestión de recursos. Con respecto a un tema que yo no estoy muy de acuerdo con el tema de la desaparición de SENAI, que esté ahorita en manos exactamente del sector de las Fuerzas Armadas. Yo personalmente creo que los sistemas de inteligencia son más funcionales al Estado en la medida que exista una heterogeneidad de servicios que realmente respondan de una forma u otra a los intereses del Estado, en este caso representado por el presidente de la República. Y la ventaja que tiene la SENAI, más allá de los errores que se cometieron, es que ese servicio de inteligencia era un servicio civil que ya se había creado, tenía ya ciertamente una estructura de algunos años, casi una década de funcionamiento, y que respondía directamente al presidente de la República. Es decir, en la inteligencia lo que se requiere es tener una suerte de contrapesos internos que un poco le permita contrastar información
sobre distintos eventos. El problema es que cuando esa inteligencia queda en manos de una sola entidad, ¿no? Muchas veces esa información puede venir filtrada por la misma estructura institucional de las Fuerzas Armadas, y el presidente se queda sin un brazo directo de generación de información que le permite tomar decisiones oportunas, ¿no? Eso debería pensarse un poco. Yo creo que, espero que en el tiempo se vaya corrigiendo, a medida que se vaya aprendiendo el tema, pero me parece que en la medida que los servicios compiten entre sí, es una ventaja en sí para el Estado, pero también es un sistema de peso y contrapeso, inclusive sirve para desentrañar posibles casos de mal uso del sistema de inteligencia o de filtraciones del crimen organizado o de algún tipo de interés ajeno al Estado, como un mecanismo de contrainteligencia. Entonces ahí el sistema de inteligencia es un sistema bastante anárquico que debe funcionar justamente con esta lógica de pesos y contrapesos. Ahí es algo que deberíamos un poco desentrañar y debatir. Sociólogo, esta inteligencia política que debería tener un carácter civil, debería ser o constituirse una entidad aparte, es decir, fuera de la inteligencia que ya desarrolla la policía, que ya desarrolla las Fuerzas Armadas, y en este contexto debería haber un solo organismo que de alguna manera coordine todo este trabajo a nivel de las distintas instancias, tanto en lo civil como las actividades que hacen ya estas otras entidades como son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Tal cual está concebida la Ley de Seguridad Pública del Estado. La idea de crear una Secretaría de Inteligencia fue justamente ser el articulador de un gran sistema de inteligencia, que articule inteligencia militar, inteligencia policial, ¿no? Bajo un concepto de lo que se llama la seguridad de la inteligencia estratégica. Pero no solo se agota ahí, sino incorpora una serie de esferas de interés nacional, por ejemplo, el tema sanitario, el tema fiscal, el tema de sectores estratégicos, el tema económico, ¿no? Que sirven para tomar decisiones oportunas. Es decir, un sistema de inteligencia no solo se agota en la parte militar y policial, y eso es justamente algo que se debería debatir. Ahora, pero, sociólogo Pontón, quisiera tomar una arista de todo este tema, hablando de buen uso o mal uso de la eficiencia en el gasto público en un Estado en crisis. ¿Qué opina usted sobre ese decreto, el 1369, que lo firmó Rafael Correa 3 semanas antes de dejar el poder y de irse a Bélgica para garantizar la seguridad y protección de los primeros mandatarios que dejan el poder? 1 año de seguridad pagada para cada exmandatario, 6 meses para sus familias. La seguridad de los expresidentes hay que tomárselo en serio. Pero en todo caso me parece que ya extrapolar esto a la seguridad de las hijas del señor presidente de la República saliente es algo excesivo que no nos permitimos, no se debe permitir, sobre todo en estas épocas de tanta austeridad y tanta precariedad de recursos. En todo caso, me parece que un poco se maneja la impronta del señor Lenín Moreno, ¿no? El señor Lenín Moreno siempre fue un señor que fue bastante aventajado para los privilegios que el Estado mismo le otorgó, ¿no? Cuando fue vicepresidente. Hemos visto allí en la prensa rosa que su esposa, respetando las cuestiones personales, pero sí, son jefes de Estado y representantes, aparece en las revistas como una de las primeras damas mejor vestidas del mundo. No creo que es eso lo que perseguimos los ecuatorianos cuando elegimos a un mandatario. Hay que tener síntesis por lo que uno dice, ¿no? Él ajustó el presupuesto del Estado hasta tal punto que el sector salud se vio fuertemente afectado en época de pandemia, y por otro lado hacía erogaciones bastante suntuosas, ¿no? Y eso básicamente, bueno, la historia lo juzgó, ¿no? El presidente peor evaluado en la región y la historia del Ecuador, ¿no? Pero aparentemente no se aprende hasta el final, incluso cuando deja de ser presidente. Le dejamos en un comentario final sobre esta iniciativa que pretende reconfigurar, vamos a ver cómo, a la CNI y a otras entidades de inteligencia del Estado, sociólogo Pontón. Sí, bueno, yo no creo que en el Estado hay que verlo todo como un tema de gasto, ¿no? El servicio de inteligencia, un buen servicio de inteligencia en general puede ser un servicio bastante beneficioso, inclusive para tomar decisiones en todo sentido, quizás oportunas y que nos permitan un poco salvar relaciones mayores, ¿no? Yo siempre decía, ¿no? A veces los grandes fracasos que tiene el Estado respecto a la construcción de un proyecto, digamos, político, sí, básicamente es la falta de apreciación de escenarios de futuro, y eso se debe a que hay debilidades en el tema de inteligencia. Por ejemplo, yo le voy a poner el caso de Chile, ¿no? En Chile, cuando se tomó la decisión de subir un
unos pesos, 4 pesos al transporte del metro. Ellos se compraron después el costo de esa decisión significó que Chile ahorita, 2 años después, tengo ahorita construido una nueva constitución, ¿no? y con consecuencias predecibles. Entonces, justamente ese tipo de elementos es algo que no se puede valorar, y el servicio de inteligencia, los servicios de inteligencia en general, podría generar herramientas muy oportunas para tomar decisiones que le permitan al Estado generar mayor capacidad de gobernabilidad, porque la inteligencia en general, la inteligencia estratégica es una inteligencia anticipativa, ¿no? Bien. Queremos agradecerle por habernos atendido en esta mañana al sociólogo Daniel Pontón. Él es especialista en política pública.